Bueno, vamos a hablar en esta sesión de un tema muy controversial en la ortodoncia. Y es un tema muy controversial el hablar de extracciones en serie o de guía de la erupción. Si hay algún tema controvertido es este. Vamos a ver en un momento por qué. La extracción se considera en muchos casos a favor, mucha gente en contra. Entonces vamos a nosotros a ver qué es nuestra presentación de extracciones seriadas, cómo funciona. Normalmente, como todos los temas ortodóncicos y todos los temas tienen mitos, y estos son muchos de los mitos de los que se habla dentro de la extracción seriada. Vamos a recordar que un mito es una verdad a medias, es una verdad que no tiene manera de comprobación científica. Entonces, se dice de oídos. Ejemplos de mitos: la Llorona. Todo el mundo la oye, a todo el mundo borracho se le aparece, pero nadie ha podido demostrar que exista. Entonces es un mito. Todo lo contrario de un mito es un axioma. Un axioma es algo tan obvio que no requiere demostración científica. Vamos a hablar más tarde del axioma anatológico, que dice que los músculos activan el movimiento. Nadie duda que los músculos activan el movimiento, que los huesos guían el movimiento, yo creo que nadie lo duda, que los ligamentos limitan el movimiento, yo creo que nadie lo duda, y que los dientes detienen el movimiento. Entonces los mitos es todo lo contrario a un axioma. Entonces, entre ellos dice que afecta el desarrollo de los maxilares. La pregunta sería para ustedes, alumnos, si es efectivamente piensan o no que afecta el desarrollo de los maxilares, que las extracciones seriadas sumen la cara, que se nota en el perfil. Hay mucha gente que presume de mucha clínica, de mucha experiencia, y que ellos ven caras y ya saben si a alguien le faltan dientes o no, y que produce disfunción de la ATM. Pues vamos a ver cada uno de los mitos. Aquí vemos una niña pequeña, quizá 10, 11 años, y que facialmente vemos su cara muy balanceada. No es un perfil sumido, no es un perfil protruido, es un perfil bastante decente. Vemos su cara en ancho y alto, se ve una cara también bastante armónica. Vemos su nivel de sonrisa, que también es la adecuada en altura, y vemos la posición antero-posterior de sus dientes, que nunca deban de pasar adelante de la vela, y que también son los adecuados. Pero si nos vamos a la oclusión, vemos que es una oclusión de clase 1 a nivel de anteriores, a nivel de caninos es una clase 1, y donde es un relajo es en la parte posterior, porque yo ya aquí veo brechas de espacios. Entonces yo no sé si hay ahí piezas o no, pero me llama la atención que hay brechas grandes. Si nosotros de esta pacientita vemos su estudio y vemos sus radiografías, vemos que ya no están formados ni los molares temporales ni los premolares. Quiere decir que hay ausencias congénitas de muchos órganos dentarios. Vamos a recordarles que esto es lo que se denomina la oligodoncia. Oligos, muchos, dontos, dientes. Cuando hay la falta de muchos órganos dentarios es la oligodoncia. Sin embargo, si vemos su radiografía lateral de cráneo, sus huesos en el plano anteroposterior son los adecuados, en altura son los adecuados. Entonces esto nos demuestra que la falta de muchos órganos dentarios, como es la oligodoncia, no produce ni altera la deficiencia o no afecta el crecimiento de los maxilares. Vamos a recordarle que los dientes lo que van formando es la dimensión vertical, produciendo hueso alveolar. Cuando hay zonas edéntulas, lo que nos queda es el hueso basal, y ese no está alterado. En cambio, pacientes con labio y paladar hendido, ellos sí tienen una
ya malformación que nos afecta el desarrollo, en este caso del maxilar, y lo desarrolla en el plano anteroposterior y en el plano transverso, porque aquí hay falta de cosas más interesantes que la presencia de los dientes para producir un labio y paladar hendido. Si nosotros vemos su radiografía panorámica, vemos que existen todos los dientes de adulto, incluso hay hasta dientes supernumerarios. Sin embargo, el hecho de que haya todos los dientes no es garantía de que un maxilar no va a estar afectado. Aquí vemos la radiografía lateral de cráneo y ya vemos que el maxilar en el plano anteroposterior está afectado. Si viéramos una radiografía anteroposterior, también veíamos que en el plano transverso está afectado. Entonces es para que se olviden de que la falta de dientes produce deficiencia de crecimiento. No es cierto. Acerca de por qué hacemos extracciones, bueno, porque las extracciones nos ayudan a corregir los perfiles que ameriten retracción. Aquí tenemos un ejemplo de un perfil muy protrusivo, un perfil muy balanceado y un perfil de una niña que ya a temprana edad empieza a ser un perfil hundido, de plato o de manopla, ¿verdad? Recibe muchos nombres en el ambiente. Entonces quizá el perfil más balanceado sea este. Nuestra meta de tratamiento en esta paciente es obvio que sería contraindicado hacer un programa de extracciones seriadas, pero en este hombre ya es tarde haber hecho un programa de extracciones seriadas porque no quisiéramos ese perfil tan protrusivo. Acerca de que si los programas de extracción seriada producen disfunción, acuérdense que el problema de la disfunción es un problema multifactorial. Hay muchas cosas que producen los problemas de articulación. En niños, empezando por los niños, un programa mal llevado de extracción seriada puede producir disfunción de la articulación. Pero igual, una restauración en un niño mal puesto produce una disfunción. Una corona de acero cromo más grande del tamaño que le corresponde puede producir disfunción. Una maloclusión en un niño es causante de una disfunción. Entonces quiere decir que la disfunción en cuanto a su origen es multifactorial. Si uno es cuidadoso con un niño, si algo podemos asegurarles es que van a ser oclusiones de relación céntrica, porque nunca hacemos ni una maniobra para producir fulcros, ¿verdad?, que nos empiecen a dañar la articulación a temprana edad. Vamos a cuestionar a nuestros alumnos. Les hemos inculcado desde hace mucho tiempo que las metas de tratamiento cuando somos entrenados en ser armonistas orofaciales es que nuestros pacientes tengan perfiles rectos, que implica que tengan un sellado bucal automático, un buen mentón, una sonrisa agradable y una cara armónica en ancho y en alto. Quiere decir que en este paciente, que lo estamos viendo de adulto, nuestras metas fueron cumplidas. La pregunta a los alumnos es, empezando por mi derecha, si crees que a esta paciente le hayamos quitado dientes o no, para terminar con esas características, María Elena pequeña. Nomás hay dos opciones de contestación, sí o no. Sí, esta acción es Toño. Por lo que tú ves, ¿piensas que se le hayan quitado dientes o no? María Elena Grande, doctor de la expansión. Tampoco. Allá mi colega a la izquierda, abajo a la izquierda. Fernando. Bueno, pues vamos a ver el resultado de su tratamiento de ortodoncia. Pues quiere decir que efectivamente no perdió ningún diente, tiene características de oclusión orgánica, tiene salud periodontal, tiene dientes sembrados en hueso basal,
no hay espacios, no hay giros, a esto le llamamos armonía de arcos, tiene buena inclinación, buena posición respecto de su cara. Entonces, ¿cómo sabría yo si le hice algo o no a esta niña? La tendría que ver muchos años antes de cómo empezó. Estas características de esta oclusión en estática, en la función, tienen que tener la guía anterior y las protecciones caninas. Aquí vemos su guía anterior, su protección canina de un lado, su protección canina del otro lado. ¿Sí? Entonces esto nos hace ver que sus características de dinámica y en estática están en lo que conocemos como oclusión orgánica y además sus cóndilos en relación céntrica. Vamos a verla 10 años antes. El punto de partida, aquí la ven a temprana edad, una clase 1 en anteriores, clase 1 y clase 1. Y recuerden que nosotros pensamos que las clase 1 siempre son fáciles de tratar, porque las tratan simétricamente con extracciones o sin extracciones. A esta temprana edad lo que se le dio fue una herramienta ortopédica, un arco facial exoral, para corregir sus huesos y que quedara con un perfil recto. Aquí hay una pequeña divergencia, ¿sí? Y al final ya ven cómo terminó. Entonces, ese fue el principio de esta pacientita. Pero vamos a empezar ahora por aquí, por Fernando. ¿Crees que esta paciente se le haya quitado algún diente para terminar con nuestras metas, que es perfil recto, sellado bucal automático, mentón armónico, sonrisa agradable, una cara armónica en alto y en ancho? La pregunta es, ¿creen que le quitamos dientes, Fernando? Sí. Doctor, acá. Toño dice que sí. Marilena Grande, su colega, tampoco. Bueno, entonces quiere decir que las metas están cumplidas, que es muy importante. ¿Cuántos dientes perdió? ¿Cuántos dientes perdió? Entonces quiere decir que si saben contar, no perdió ni un solo diente. Ahí están todos alineados, sembrados en hueso basal, armonía de arcos, ¿sí? Relación cúspides troneras. Pues quiere decir que no perdió ni un órgano dentario. Cuando estas características en estática se dan, la dinámica es automática en cuanto a la guía anterior, a la protección canina de un lado y a la protección canina del lado contrario. Entonces quiere decir que ahora lo importante es ver si algo le hicimos, porque a lo mejor es un paciente suertudo y que así le tocó nacer. Vamos a ver a la paciente mucho tiempo antes. ¿Qué vemos que tiene? Ojeras, agrietamiento y resequedad y un perfil un poco protrusivo. Y vemos que es una clase 1 en la primera dentición, el canino, los molacitos, el premolar que ya cambió, pero con mordida profunda en el segmento anterior, pero finalmente, aunque es mordida profunda, es una mordida profunda de clase 1. Quiere decir que el tratamiento consiste en levantar la mordida, agrietar, quitar todo. Vamos a regresarla para que la puedan valorar facialmente todo lo que cambió durante su crecimiento y desarrollo. Entonces, porque aquí estuvimos controlando, haciendo interconsulta con el otorrino, ver que no hubiera problemas localizados para impedir la respiración nasal.
Pero vamos a darle la oportunidad otra vez. Aquí vemos otro paciente con perfil recto, sellado bucal automático, buen mentón, una sonrisa agradable, una cara armónica en ancho y en alto, y una buena relación de sus dientes respecto de sus características faciales. La pregunta otra vez para ustedes es, María Elena, ¿cómo alcanzamos estas metas? ¿Con extracciones o sin extracciones? Toño. ¿Sin extracciones? María Elena Grande. Sin extracciones su colega. Con extracciones allá adelante a mi izquierda. Sin extracciones. Y Fernando. Entonces nuestras metas son igual que las de todos los pacientes. Ahí está su oclusión. Una oclusión decimos de placa total o de tipo DON, ¿no? Engranaje adecuado de todos los dientes, salud periodontal en estática y en función, la dinámica, la guía anterior, protección canina de un lado, protección canina del otro lado, y vean, armonía de arcos, no giros, no espacios. Igual tendríamos que verla mucho tiempo antes, porque a lo mejor es otra gente que así le tocó nacer con sus dientes. Tendríamos que verla mucho tiempo antes para saber si efectivamente fue controlada por un ortodoncista. Y ahí la vemos quizá 10 o 12 años antes. Vemos una sobremordida horizontal grande, espaciamiento, pero finalmente en una maloclusión de clase 1, que ya vieron cómo terminó. Pero vamos a darles oportunidad de que entren en el ojo clínico. Otra paciente terminada con perfil recto, sellado bucal automático, buen mentón, una sonrisa agradable, una cara armónica en alto y en ancho. Fernando, ¿piensas que se le quita alguna pieza para terminarla con esas características faciales, sí o no? Allá adelante, mi amigo, que sí. Acá adelante a mi derecha, el doctor de la expansión, no. María Elena Grande, que sí. Toño, que sí. María Elena Chica, que no. Bueno, finalmente las metas son las mismas que en todos los pacientes. Las características de oclusión tienen que ser las mismas de todos los pacientes, o sea, oclusiones de tipodontos. No perdió ni un diente abajo, perdió 2 premolares arriba, por eso está en clase 2 funcional. Vamos a verla mucho tiempo antes. Punto de partida, clase 2 en la oclusión temporal, clase 2, molares permanentes, vean ya una maldición de clase 2 de 7 milímetros, ojeras, resequedad de fosas nasales, agrietamiento de labios, lo que nos indica que es una respiradora bucal, y un perfil muy protrusivo. Algo lo hicimos para que ustedes ya vean cómo terminó. Otro paciente, perfil recto, sellado bucal automático, buen mentón, una sonrisa amplia, agradable, su cara armónica en ancho y alto. ¿Le habremos quitado piezas para acabar con esas características faciales, María Elena Chica? ¿No? ¿Toño? ¿Le habremos quitado dientes? ¿Sí o no? María Elena Grande. ¿Su colega? Allá adelante a mi de izquierda. Fernando. ¿Cuántas piezas se quitaron? 2 premolares arriba, 2 premolares abajo, pero los dientes están perfectamente interdigitados y tienen la apariencia de placa total, como todos los pacientes que vimos, salud periodontal, ¿sí? Nadie nace con 4 dientes y que tenga oclusión orgánica, entonces este es producto de un programa de extracciones en serie, que es el tema que estamos desarrollando.
Vamos a verlo en su dinámica, su guía anterior, sus protecciones caninas, que esto es lo que hace que la oclusión sea duradera y que haya traído parodontal y que protejan a la articulación. Vamos a verlo mucho tiempo atrás. El punto de partida. Vean que era un perfil muy protrusivo, ¿sí? Resequedad, ojeras, agrietamiento, respirador bucal. Entonces muchas veces hacemos extracciones para corregir los perfiles y la función, sobre todo, la función respiratoria. Un paciente que tiene obstrucción de la vía aérea superior va a tener problemas de crecimiento-desarrollo. Pero si hay pacientes que no tienen problemas de obstrucción nasal y son respiradores bucales, van a tener problemas de crecimiento-desarrollo, porque entonces las causas son la protrusión o la maloclusión, que tendremos que corregir para que se regule la función. Entonces aquí lo interesante es saber qué es lo deseable en estos infantes, qué características les gustaría para que le broten sus dientes, de qué depende las características de los dientes de este niño. Estoy escuchando, fue pregunta. ¿La qué? La herencia. No, estamos hablando de qué características son deseables que tenga dentales, que de qué depende de esas características. Pues finalmente dependen de la herencia. Nos vamos a recordar que genéticamente el 80% de todo lo que nos sucede es herencia y genética, y que hay un 20% de factores ambientales que van a agravar o aminorar los problemas de la herencia. Entonces aquí vemos muchos rostros y vemos ya mandíbulas retrognáticas, caras alargadas y perfiles feos, caras ya sumidas, caras sumidas, ¿sí? Pero vemos perfiles balanceados, perfiles balanceados. Entonces acuérdense que somos herencia, ¿sí? Entonces depende de las características de nuestros padres, las características que les vamos a transmitir a nuestros hijos. Pero si yo pudiese escribirle a doña Herencia qué son las características que quiero que tengan los dientes de mi hijo, ¿qué dirían ustedes? ¿Que nazca en qué relación? En relación céntrica, es muy importante, qué bueno que piensa así el doctor. ¿Qué más? En clase 1, a la doctora le van a surtir sus hijos en clase 1, para que después alguien los arregle. Acuérdense que las clases 1 son maloclusiones. Si hablamos de herencia, ¿qué esperan de un matrimonio con estas características? ¿Qué esperan de un matrimonio con estas características? Entonces quiere decir que es muy importante la herencia, porque eso es lo que le vamos a transmitir a nuestros hijos. Entonces, estas son la carta que le tienen que escribir a doña Herencia para que así nazcan sus hijos o sus nietos. Entonces, que tenga espacios primates. Además de los espacios primates, que tenga espacios fisiológicos o de compensación, que la relación dental de los dientes de infante
sea de clase 1, que haya un plano terminal recto y que este plano terminal recto va a hacer que la erupción de los molares permanentes sea de clase 2, de borde a borde. Las características faciales que no aparecieron aquí tienen que ser de un perfil recto, sellado bucal, mentón armónico, sonrisa agradable y la cara en ancho y alto. Entonces aquí las tenemos. Y si recordamos, decíamos hace un momento que somos en el 80% herencia y genética, pero que por ahí tenemos un 20% de factor ambiental como desencadenante también de los problemas articulares o de los problemas de maloclusión o de todos los tipos de problemas que se nos presentan, pueden ser desencadenados por factores ambientales. Todo lo que les damos aquí son preguntas de examen que se me ha pasado. Vamos a regresarnos y vamos a preguntarlo. Estas características son preguntas de examen, están obligados porque con esto trabajamos todos los días cuando vemos niños. Basta que a un niño no le veamos estas características para saber que ya tiene problemas. Vamos a empezar por Marilena Grande. ¿Qué son los espacios primates? ¿No? ¿Quién sabe cuáles son los espacios primates? ¿Arriba o abajo? No. Pues los espacios primates son mesial de caninos superiores, distal de caninos inferiores. Se llaman espacios primates porque sus ascendientes directos, o sea, por evolución, los primates los tienen, y por eso es normal que haya espacios primates desde el punto de vista evolutivo. Los espacios fisiológicos de compensación, ¿cuáles son? Son los que usted dice, el resto de los espacios que hay entre diente y diente, que no son los primates, son, ¿para qué sirven? Para compensar el tamaño de los dientes de adultos. Son laterales de caninos superiores, o sea, mesial de caninos superiores, distal de caninos inferiores. Mesial de caninos superiores, distal de caninos inferiores. El resto de los espacios repartidos entre los dientes son los espacios fisiológicos o de compensación. La oclusión dental debe de estar en clase 1 en anteriores, caninos, molares deciduos, y deban de acabar en un plano terminal recto, y sobre este plano terminal recto resbalan los molares de los 6 años y erupcionan en una clase 2 de borde a borde. ¿Sí? Entonces vamos a ver si es cierto esto o no. Este hipodonto representa la edad de 3 años. A los 3 años se complementa la oclusión de infante. Y aquí vemos las características: espacio primate maxilar, espacio primate mandibular. El resto de los espacios fisiológicos o de compensación, anteriores en relación de clase 1, canino temporal de clase 1, molares de la primera dentición o temporales en clase 1. Y hay un plano terminal recto, y sobre este plano terminal recto es el plano guía para que lo oclusionen los molares de los 6 años. Y si nosotros este tipo de odonto lo representamos con 9 años de edad, ya con 8 anteriores y los molares, vean que como efectivamente estos molares, al estar en contacto con las caras distales de los segundos molares deciduos, hacen una relación de clase 2 de 3.5. Y esto es lo que se considera normal en el 70% de los niños. Vamos a ver si esto sucede en realidad. Aquí vemos un niño igual, su dentición entre 3 y 4 años, porque es de pura dentición primera. Vemos sus espacios primates superiores, espacio primate superior, espacio primate inferior, espacio primate inferior. Aquí los vemos, espacios primates inferiores, espacios primates superiores. El resto de los espacios
espacios fisiológicos, tanto en el arco maxilar como en el arco mandibular. Características faciales de este niño: perfil recto, sellado bucal en automático, un mentón armónico, sonrisa agradable y una cara en la fase adenoidea porque vemos resequedad, agrietamiento y ojeras, pero sus características faciales son bastante aceptables. Si lo que nos dice la literatura es verdad, vamos a ver este niño 20 años después. Nunca se le hizo ortodoncia y tiene una oclusión envidiable como la tiene nada más el 2% de la población. No hay dientes girados, no hay espacios, no hay nada, ahí están erupcionando sus terceros molares, características faciales, buena posición anteroposterior de sus dientes, un perfil adecuado, su cara armónica. Entonces, quiere decir que así le tocó nacer con esas características y por eso de grande tuvo esas características. Entonces quiere decir que lo que nos dice la teoría es verdad. Ahora, la pregunta del examen es: ¿cuánto deba de sumar los espacios fisiológicos junto con los espacios primates para que no nos sobre ni nos falte espacio y que el resultado sea como el de este niño ya de adulto? Pues pregunta, digan. Nadie dice nada. 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el arco inferior, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La suma de los espacios fisiológicos y primates debe ser de aproximadamente 7 milímetros para que salgan tablas, que no le sobre ni le falte espacio. 7 milímetros, que no le sobre y no le falte espacio. Sí, o sea, por arcada 7 milímetros de espacio. Entonces quiere decir que cuando yo veo un niño pequeño basta con que vea la suma de esos espacios fisiológicos y ya sé si va a tener problemas a futuro o no. Ya habíamos visto que en el tipodonto esta edad es de 3 años. Todos los niños que vamos a ver ahorita tienen entre 3 y 4 años. Estamos hablando de la pura dentición de infante, características faciales y dentales. Si tienen lo que dice la literatura, vean cómo salen tablas y bien balanceados. Y la función se da un automático, la guía anterior, protección canina de un lado y protección canino, y es una oclusión de relación céntrica. ¿Por qué? Porque así le tocó nacer. Pero aquí vemos otra niña igual, de la misma edad. ¿Cuánto tenían que sumar los espacios fisiológicos y primates? Aquí hay 7 milímetros. Quiere decir que esta a futuro va a ser una maloclusión que va a tener espacio de más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene más de 7 milímetros. ¿El perfil es igual que el del niño anterior? No. Y es una niña trompudita, decimos. Es biprotrusiva o trompudita porque está chiquita. Ven el agrietamiento y la resequedad de los labios, de que están en la etapa de respiración bucal. Pero con el perfil protrusivo ahí se va a estancar, ¿verdad? Y si no corregimos esta protrusión, la función no se va a corregir. La pregunta es, cuando esta niña cambie sus dientes, ¿se va a corregir los espacios o le van a sobrar? Pues le van a sobrar espacios, va a ser una maloclusión espaciada. ¿Va a cambiar el perfil de esta niña cuando cambie la oclusión? No, va a seguir siendo un perfil protrusivo. ¿Por qué? Pues porque así le tocó nacer. La vemos cómo va creciendo, el perfil cómo sigue siendo. Un perfil protrusivo, ya vemos una sonrisa con espacios ya por todos lados que no debería de haber espacios y una boca llena.
Si vemos su oclusión, pues ya sabíamos que iba a ser una, vean, una maloclusión espaciada. Todo el espacio que hay que le va a sobrar aquí cuando erupcione el canino, espacios ya aquí, espacios entre centrales, otra vez acá y acá. Entonces es una maloclusión espaciada con un perfil protrusivo, que cuando siga creciendo, si no hacemos nada, va a seguir con las mismas características faciales y de maloclusión espaciadas. ¿Por qué? Pues porque así le tocó nacer. ¿Qué le falta a esta niña si vemos las características dentales? Espacios, ¿qué espacios le faltan? Fisiológicos, porque aquí está el primate superior, aquí está el primate, ¿sí? Pero lo que falta son espacios fisiológicos. ¿Cuándo deberían de ser la suma de los espacios fisiológicos y primates? 7. Si nomás tiene 2, ¿cuánto ya tiene de apiñamiento esta niña? Ya tiene de entrada 5 milímetros de apiñamiento de arcada maxilar. Este caninito, vean que lo vemos ya sobre el canino inferior, no está en la misma posición que estos. Ya vemos que la línea media ya están desviadas, ¿sí? Y un 20% desencadenante de los problemas de la boca. A veces el hábito de dedo, como en este caso, que nos provoca, pues que la oclusión se empiece a hacer de hace 2. Muchas veces el hábito de dedo hace mordida abierta anterior o mordida abierta lateral. En este caso está generando que este cuadrante se haga clase 2 al succionar el dedo y jalarlos para adelante, además del apiñamiento. La pregunta es, cuando cambie su oclusión, ¿va a tener espacio para todos los dientes? ¿Se va a corregir la clase 2? No, ¿verdad? Vemos otra pacientita, un perfil con escalón inferior, que ya nos está hablando de una clase 3 y una cara de niña mala, porque esa es la característica facial que da la oclusión invertida. Y si vemos dentalmente su oclusión, aquí vemos que ya está en clase 3, que hay una mordida cruzada anterior que nos implica que es clase 3, pero que aquí el canino lo vemos en clase 1, molarcitos en clase 1, molarcitos en clase 1, quiere decir que ya es una clase 3 con subdivisión izquierda, por eso las líneas medias no coinciden. La pregunta es, cuando cambie su oclusión, ¿se va a corregir solita, espontáneamente, la clase 3? ¿Va a tener espacio para todos los dientes? ¿Se va a corregir el perfil? Pues no. Entonces, su papá o su papá, no sabemos cuál de los dos, para eso existe el análisis genético. Pero aquí, ¿qué importa cuál de los dos sea su papá si los dos son clase 3? Entonces está frita la niña porque es herencia la clase 3. Si hacemos el análisis facial de esta niña, ¿qué nos llama la atención? La mandíbula ya muy retrognática. Vean la posición de los dientes, ya dientes de ratón inclinados hacia atrás. Ya vemos una banda de sonrisa de encía y la relación labial. Se trata de una niña de qué maloclusión, clase 2, división ¿qué? División 2. Que acuérdense que las niñas de clase 2 con división 2 siempre andan con la boca junta, pero no es un perfil recto, es un perfil retrognático. La pregunta es, cuando cambie sus dientes, ¿va a tener espacio para todos sus dientes? ¿Se va a corregir la clase 2? ¿Va a crecer la mandíbula? ¿Se va a armonizar? ¿Se va a quitar la sonrisa de encía? No. Otra paciente, qué mala oclusión, clase 2. Y si eso es clase 2, por eso la respiración bucal, el agrietamiento, ojeras.
cuando cambie la oclusión se va a corregir la clase 2. Su papá, parece que es genética. Vean aquí, mordida abierta, características faciales no adecuadas. En este caso, hábito de dedo, que aquí se ha provocado una mordida abierta anterior y que lo que era una clase 1 ya está convirtiendo en clase 2. Vean el desgaste de los dientitos por la succión digital. Vemos otra pacientita, sonrisa de encía. Vean su ángulo nasolabial, sus características faciales, su agrietamiento, resequedad, ojeras. Vean sus características dentales. Vean si ya los dientes temporales están apiñados, pues quiere decir que vamos a tener más de los 7 milímetros de apiñamiento, ¿no? Por los 7 milímetros de apiñamiento más el apiñamiento de a lo mejor 6 u 8 milímetros de apiñamiento. En el arco maxilar igual no están los 7 milímetros. La pregunta es, ¿el perfil va a mejorar? ¿Va a empeorar? Vean cómo si empeoran. Y le vamos a decir que se espere, que está creciendo, como si la corrección fuera en automático nada más por el hecho de crecer. Vean, si no hacemos nada, cómo empeoran. Vean, ya no hay espacio ahora para el canino temporal. Y aunque ya se acabó el espacio del canino, vean cómo todavía hay apiñamiento. Cada canino temporal mide a lo mejor 5 milímetros. Ya tenemos 10 de apiñamiento, quizás 12 milímetros de apiñamiento. Vean los dientes de arriba, fuera de arco. ¿Sí? Cuando acabe de cambiar se va a corregir, va a tener espacio para todos los dientes, se va a quitar la sobremordida horizontal, se va a ajustar la oclusión. Es obvio que no. Vean la simetría de esta niña, la mandíbula desviada hacia un lado, este perfil. Si no le hacemos nada, va a seguir creciendo como le tocó. Cuando crezca se va a corregir la mordida cruzada posterior. ¿Qué hay acerca de los desgastes, doctores? Aquí vemos una niña con muchos desgastes. Vean la oclusión, los desgastes son por la oclusión defectuosa que tiene. Entonces quiere decir que mientras no se corrija la mordida cruzada, no va a empezar a corregirse los problemas de esta pequeña. Vean aquí al Tobías. ¿Qué vemos? Una mandíbula que deficiente. Vemos que no hay espacios fisiológicos. Vemos una boquita y quizá un tercio inferior que va a ser de viejito, o sea, inferior a los otros tercios. Vean la profundidad de su mordida a temprana edad. Vean las características de sus espacios. Entonces, en estos pacientes, cuando cambie su oclusión, se va a corregir la mordida profunda, va a tener espacio para todos sus dientes. Entonces quiere decir que si su hijo fuera cualquiera de estos monstruos, si su hijo fuera cualquiera de estos niños con estos montón de problemas, ¿a qué edad los empezarían a corregir? Empezamos por Marilena Grande.
¿Quién votaría que a los 10 o 11 o a los 14 o 15 años? Entonces todo el mundo está de acuerdo que es aquí. Entonces la pregunta es: ¿por qué a todos los niños que han visto de ayer para atrás les han dicho que se esperen, que están creciendo? Eso es lo que nos llama la atención. Quiere decir que es ignorancia sobre el tema. Tenemos que después de esta charla, de esta video, sean ustedes expertos. Entonces quiere decir que todo el mundo opinamos en cuanto hay el reclamo de los papás y que el niño está maduro. Y es importante porque a esta temprana edad vamos a poder colocar herramientas ortopédicas. Recuerden que los niños son de hule. Las herramientas ortopédicas que usamos los ortodoncistas: arcos faciales, orales, extraorales, de tracción combinada, de tracción cervical, tornillos de expansión tipo Hyrax, otro arco facial, bracketitos a temprana edad, aparatos maravillosos como el Lee-Bumper, aparatos maravillosos como los propulsores mandibulares, tornillos de expansión tipo Hyrax, mentoneras para la corrección de las clases 3. Vean lo que hace un propulsor mandibular, otra mentonera y un arco facial. Si no está contactando los dientes y tiene un escudo aquí, ¿quién va a topar aquí? No, la musculatura, los labios. Los labios se van a recargar, y si los labios están recargados no en la superficie labial de los dientes, sino en el arco, la lengua, ¿qué le va a hacer a estos dientes? Los va a proclinar en automático, ¿sí? No nada más en sentido anteroposterior, sino en sentido lateral, ¿sí? En la niña que viste es porque había mordida cruzada. Voy a regresar. Esta niña tiene mordida cruzada. Entonces va a persistir, mientras no corrijan la mordida cruzada, pues va a persistir el problema mientras no le corrijan la mordida cruzada. Entonces ya vemos que a esta edad hay que empezar a corregir a los pacientes a temprana edad, 6 o 7 años, porque decíamos que esta edad es ideal para empezar un tratamiento con herramientas ortopédicas e incluso ortodónticas a temprana edad. ¿Alguna pregunta?